Sorprendentes fotografías históricas que tienes que ver. Hermosas fotografías en color de una joven Brigitte Bardot en el Festival de Cine de Cannes de 1953. Con apenas 19 años, Brigitte Bardot llegó al festival como una completa desconocida. Pero bastó un paseo por la playa, descalza y con un bikini corto, para que el mundo entero se fijara en ella. Aunque no protagonizaba ninguna película del festival, su naturalidad y encanto rompieron los moldes de la época. Como dijo el profesor Edward Baron Turk, Bardot inventó una nueva imagen de la estrella francesa. Anti-snob, nada intimidante. 3 años después, con Y Dios creó a la mujer, 1956, se convirtió en un ícono mundial. Pero el brillo no duró para siempre. En 1973, cansada de la fama, se retiró a su casa en Saint-Tropez. Estas fotos, tomadas por Carrie Lash, capturan el momento exacto en que una joven desconocida se transformó en leyenda. Fotos espeluznantes de Halloween del pasado. Antes de los disfraces de plástico y las luces de neón, Halloween era una celebración mucho más inquietante. Las máscaras eran toscas, hechas a mano, y las sonrisas detrás de ellas resultaban tan misteriosas como perturbadoras. El artista Ocean Brown reunió una exquisita colección de fotografías antiguas que capturan ese espíritu perdido, todas tomadas entre 1875 y 1955. Su libro, titulado Haunted Air, es un viaje visual a una época en la que Halloween parecía realmente conectado con lo sobrenatural. En estas imágenes, los niños no posan para divertir, posan para asustar. Las sombras son reales, los ojos apenas se distinguen bajo las máscaras, y los disfraces, confeccionados con telas gastadas, papel y cera, transmiten una sensación de extraña melancolía. Son fotografías que parecen sacadas de un sueño antiguo, donde la línea entre lo vivo y lo muerto se difumina. Una ventana a un pasado en el que Halloween no era una fiesta comercial, sino una noche de misterio, superstición y belleza inquietante. Fotos íntimas y espontáneas que revelan el brillo y las rarezas de la vida nocturna de Hollywood en los años 80 y principios de los 90, donde más podrías ver a Paul McCartney y su esposa Linda haciendo muecas frente a la cámara, a una Madonna morena jugando al escondite, o a Rob Lowe luciendo unas gafas ridículas. Solo en las fiestas, inauguraciones de arte y clubes de Hollywood de aquella era dorada. El fotógrafo Stephen Jerome fue testigo privilegiado de ese mundo. Con su cámara, recorrió tanto los eventos más exclusivos de Tinseltown como los rincones underground, donde se mezclaban músicos, diseñadores, actores y artistas. Allí, la fama y la extravagancia convivían bajo las mismas luces de neón. Su serie Hollywood, Uptown and Underground, reúne las imágenes más icónicas de aquel tiempo. Retratos en blanco y negro que capturan un ambiente despreocupado, caótico y lleno de energía. En ellas, las estrellas no posan, se muestran tal como eran, entre risas, copas y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Un vistazo a un Hollywood irrepetible, brillante, salvaje y deliciosamente humano. Así eran los viajes aéreos en las décadas de 1930 y 1940. En una época en la que volar era un lujo reservado para pocos, los cielos comenzaban a llenarse de sueños metálicos. Aunque la aviación había nacido a principios del siglo XX, no fue hasta los años 30 cuando realmente despegó como industria moderna. Pasamos de apenas 6.000 pasajeros al año en 1930 a más de 1 millón en 1938. Los aviones de metal reemplazaron a las frágiles naves de tela. Las rutas internacionales se multiplicaron y la idea de volar dejó de ser una locura para convertirse en símbolo de elegancia y progreso. Pero no todo era glamour. Los vuelos eran ruidosos, las cabinas no estaban presurizadas y el confort era un lujo que dependía más de la paciencia que del asiento. Así era volar en una era donde cada despegue era una hazaña y cada pasajero un pionero del cielo.
Así eran las calles de París en la posguerra. Fotografías en blanco y negro capturan una ciudad que aún respiraba entre las ruinas y los sueños. Israelis Bidermanas, mejor conocido como Isis, fue un fotógrafo judío lituano que escapó del horror nazi tras perder a sus padres y encontró refugio en Francia. Allí, con su cámara, transformó el dolor en arte. En el París de los años 40, Isis retrató una ciudad que renacía lentamente. Niños jugando entre escombros, parejas besándose junto al Sena, payasos tristes y calles envueltas en niebla. Su mirada no buscaba glamour, sino humanidad. En 1950, publicó su libro Paris de Rêve, donde poetas como Jean Cocteau y André Breton acompañaron sus imágenes con versos, creando un retrato poético y melancólico de la capital francesa. Amigo de Marc Chagall y cercano al surrealismo, Isis creó un París distinto al de Robert Doisneau o Edouard Bouba. El suyo era más íntimo, más triste, más real. Un París que no sonreía, pero que seguía soñando. Los gatos odian las correas, eso lo sabemos todos. Pero en 1961, más de 150 felinos fueron alineados junto a sus dueños para una de las audiciones más curiosas de la historia del cine. El legendario fotógrafo de Life, Ralph Crane, capturó estas escenas únicas. Filas interminables de gatos negros compitiendo por un papel protagónico en la adaptación de El gato negro, el relato de terror de Edgar Allan Poe. En la historia original, un hombre empareda a su esposa, junto con su gato, cuyo maullido fantasmal termina revelando el crimen. La versión cinematográfica, parte de la antología Tales of Terror de 1962, necesitaba al gato perfecto, oscuro, inquietante y con una mirada capaz de helar la sangre. Exactamente 152 gatos se presentaron a la audición, todos menos nerviosos que sus dueños, según Life. Algunos fueron eliminados por tener una mancha blanca en el pelaje o una nariz demasiado clara. Pero la gran sorpresa llegó después. El papel principal ya estaba asignado a un gato profesional. Solo 7 felinos, elegidos por sus miradas más feroces, lograron ser seleccionados como suplentes. El resto volvió a casa con las patas vacías, y sus dueños, supersticiosos, evitando que ningún otro gato negro se cruzara en su camino. Increíbles fotografías muestran las aterradoras condiciones en las que trabajaron los obreros que construyeron el Empire State Building durante la década de 1930. Erigido en plena Gran Depresión, este rascacielos de 102 pisos se convirtió no solo en un símbolo de progreso, sino también en una muestra del riesgo extremo que enfrentaron quienes lo levantaron. Sin arneses, sin cascos, sin ningún tipo de protección moderna, los trabajadores se balanceaban a cientos de metros sobre el suelo, caminando sobre vigas de acero tan delgadas como una acera. Algunos incluso almorzaban sentados en ellas, con los pies colgando sobre la ciudad de Nueva York. Ubicado en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 34, el Empire State alcanzó una altura total de 443 metros con su antena, dominando el horizonte durante más de 40 años, hasta la construcción de las Torres Gemelas en 1972. Pero más allá de su grandeza arquitectónica, estas imágenes revelan la parte más humana y peligrosa de su historia. Hombres que arriesgaron sus vidas cada día, impulsados por la esperanza de un salario en tiempos difíciles, y que, sin saberlo, construyeron una leyenda que aún define el corazón de Nueva York. Fotos inéditas revelan los momentos más curiosos entre Ringo Starr y Ewa Aulin durante el rodaje de la película Candy en 1968. La cinta, una sátira psicodélica inspirada en la novela homónima de Terry Southern, marcó el debut cinematográfico de Ringo Starr, quien interpretó al jardinero mexicano Emanuel. Junto a él, la actriz sueca Ewa Aulin, entonces de apenas 18 años, dio vida a la inocente y enigmática Candy, papel que la catapultó a la fama internacional. Aulin ya había sido coronada Miss Teen Suecia en 1965 y Miss Teen Internacional en 1966, antes de comenzar una breve pero intensa carrera en el cine europeo.
protagonizando principalmente comedias eróticas y thrillers italianos. Candy fue una de esas películas que solo podían existir en el final de los años 60. Visualmente extravagante, llena de colores, simbolismos y con un elenco que incluía nombres como Marlon Brando, Richard Burton y Walter Matthau. Aunque fue duramente criticada en su estreno, especialmente por la interpretación de Brando como gurú espiritual, con el paso del tiempo se ha convertido en una joya psicodélica de culto, celebrada por su estética surrealista y su espíritu rebelde.